Les recuerdo, mi nombre es Jenny Angulo y el día de hoy me encuentro acompañada por Betty Jara y nuestro invitado especial a petición de nuestro invitado anterior, Robert Merca, el señorón Roberto González. Hola, chicas. Gracias. colega y amigo. Gracias por la invitación. Bienvenido, Roberto. Estamos muy contentas de que te hayan nominado. Y para empezar, nos gustaría que nos platiques un poquito del platillo. ¿Qué es lo que vas a cocinar el día de hoy en la cocina de Lisantos? Y les platico la historia. Realmente la invitación venía por los chiles en nogada. Nada más que no contábamos con que no encontráramos la granada. No encontráramos la granada. Entonces ahora ya para salir al paso, ¿qué hacemos? Vamos a hacer unos nachos. De chiles en nogada A nachos o chilaquiles. No, es que ¿sabes qué pasa? Algo curioso, algo que me gusta compartirle a todas las mamás luchonas, papás luchones. Lo que no debe de faltar en tu casa es 1 litro de salsa y unos totopos. O sea, te hacen un parote, la base de todo para unos chilaquiles, para unas enchiladas, la salsa. Y en este caso los totopos, fácil porque puedes tener machaca o algo y te haces unos nachos deliciosos, como algo ligero, entre comillas, ¿verdad? Y es comida completa. Entonces, hoy vamos a preparar unos nachos. Pero estos nachos son diferentes, le vamos a meter obviamente el chorizo y le vamos a meter su machaca con papita nada más, cebolla y bueno, acompañado igual con frijolitos y lo que es su salsa. Con un toque del sur. Con un toque del sur. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a cocinar esto y platicamos o cómo funciona? ¿Va? Tú vas avanzando y... Pásame eso, Ale, por favor, para que no salgas de... Mientras vamos platicando, platícanos, Roberto. Muy bien. ¿Cómo fue que llegaste a Mazatlán? Mira, bien interesante porque me trajeron a Mazatlán. Esa es la realidad. Yo conocí a mi esposa por internet. No me pregunten hace cuántos años fue eso, ¿verdad? No saquemos cuentas, pero realmente ella fue la que me trajo a Mazatlán. Y la verdad es que Mazatlán a mí me recibió muy bien. Yo amo Mazatlán, siempre he dicho que lo mejor que tiene el mazatleco es que es de todas partes también, ¿no? Lo escuché y me quedé con eso. La verdad es que eso me gustó. Me siento adoptado, ¿no? Es donde quiere. Y contrario, yo creo que cada quien habla de las experiencias que va teniendo con la gente, ¿no? Pero yo, contrario a lo que algunas personas comentan, yo me he sentido muy bienvenido a Mazatlán, bien recibido. Creo que tengo grandes amigos y Mazatlán me dio lo más importante, que en este caso mis hijas, tengo 2 hijas hermosas que amo. ¿Formaste tu familia aquí? Y formé mi familia aquí y me quedé aquí en Mazatlán ya de plano, ¿no? Pero eso fue lo que me trajo a Mazatlán. Así llegaste a Mazatlán y luego ¿cómo conectaste con este medio inmobiliario? Fíjate que estuvo interesante porque yo llego a Mazatlán y mi crecimiento estaba en la industria, principalmente en la industria metalmecánica. Entonces, cuando mi esposa me dice, vámonos a Mazatlán, dije, güey, ¿yo qué hago en Mazatlán? Y llego a Mazatlán y empiezo a trabajar con las artesanías y en ese proceso a mí me invitan a trabajar a una empresa y empiezo a viajar mucho, que era gerente de ventas para México y luego Latinoamérica. Pero llega un momento donde ya el viaje, ya fuera, y mis hijas creciendo, ya me necesitaba el momento de estar en casa, ¿no? Y entonces empezaba el boom en Mazatlán, ya con la carretera, y esto, pues creo que era el momento ideal para empezar a incursionar en esto. En este proceso inicié en RE/MAX, estuve 3 años en RE/MAX aprendiendo el negocio, tomé un diplomado, un máster de desarrollos inmobiliarios, y creo que fui abrazando la carrera como tal, ¿no? Y me gustó realmente. Me gustó la experiencia y seguimos en este proceso. Sí, es que es un rubro, la verdad, muy gratificante. Muy noble. Sí, el que pueda ayudar a muchas personas. Sí, sin lugar a dudas. La experiencia siempre de tratar con gente, cuando ves que ayudaste a alguien realmente a cumplir su sueño, creo que esa parte está bien padre. Así es. Okay. Y hablando de Mazatlán, Roberto, ¿qué oportunidades viste y sigues viendo en Mazatlán que no hay en otros lugares de México? Fíjate que ahí yo creo que nos estamos perdiendo la oportunidad, nosotros que estamos en la parte de ventas, de aprovechar ese speech. Mazatlán tiene lo que no tiene otros destinos. Por ejemplo, Mazatlán tiene playa y tiene centro histórico. Sí. Y a veces no explotamos esa experiencia de centro histórico que tiene Mazatlán, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros nos enfocamos a hablar un poquito más de las bondades y de la experiencia que es vivir en Mazatlán, yo creo que conectaríamos mejor con la gente, ¿no? Porque si a eso le sumamos que tenemos el estadio de béisbol, el estadio de fútbol, oye, tienes todo en esta ciudad. Y mucho el tema cultural. O sea, yo crecí mucho, mis hijas crecieron mucho en esa parte del tema cultural, ahí lo que es la Machado, el Ángela Peralta y eso, y yo creo que a veces no lo explotamos tan bien.
pero por ejemplo, por eso es muy bien aceptado con los extranjeros, americanos, canadienses, porque disfrutan de esa experiencia que les da lo que es centro histórico, ¿no? Entonces a mí si me preguntas oportunidades, yo pensaría que sin lugar a dudas, no, está muy bien, la papa es la más dura, tiene que tardarse un poquito, lo echamos el chorizo. Delicioso. Medio picosito ese chile, Pero ya con el chorizo y con la machaca se pierde, realmente no queda picoso. Entonces te digo, a mí si me preguntas, yo creo que las oportunidades sigue siendo centro histórico y lo que es su gastronomía. Creo que esos son los puntos que tenemos que atacar mucho. Resaltar. A mí sí me ha pasado muchas veces que clientes que vienen unas cuantas veces a Mazatlán se sorprenden de ver el centro histórico. Yo creo que esperan, sí, la playa, zona dorada, esta parte turística, pero como un puerto. Y se sorprenden al ver el centro histórico tan increíble que tenemos, porque, aunque no lo parezca, sí le damos mucha importancia a esa parte de la ciudad. Y ¿sabes qué? En una ocasión tuvimos aquí el simposio de centros históricos y alguien comentaba que nos estábamos perdiendo una oportunidad de hacer crecer más el negocio, que estaba muy delimitada la zona de centro histórico cuando se podía crecer más. Y es cierto, si tú te mueves en centro histórico, pasar de una calle a otra cambia mucho. Cuando pudiera haber la oportunidad de hacer crecer esa zona, pero obviamente sería un trabajo conjunto también con gobierno por el tema de las limitantes del INA y todas esas partes para construir, ¿no? Pero sí creo yo que ahí sigue habiendo una muy buena oportunidad de seguir creciendo en Mazatlán, explotar centro histórico. De hecho, el centro histórico creo que tiene alrededor como de 70 restaurantes. Escuchaba yo a una amiga que tenemos, a Bere Rodríguez, que también debemos invitar al programa un día de estos, y decía que hay alrededor de 70 restaurantes con diferentes, o sea, tipos de alimentos. La verdad, pues ahí hay mucho que descubrir. Es disfrutar la experiencia del centro histórico. Nada más que yo, por ejemplo, vivo en Playa Sur y me da mucha risa porque las amistades que tengo viven hasta acá del otro lado. Hasta el otro extremo de la ciudad. Y entonces creo que a veces se pierde de disfrutar esa experiencia. Pero centro histórico deja mucho. No quieren ir, dile Robert. Realmente estamos a 20 minutos de un extremo a otro. Ahora vamos con el chorizo. Sí, ahora vamos con el chorizo. Hay que integrarlo. Hay que integrarlo. Como dato curioso, les platico que Mazatlán es el puerto a nivel nacional con el centro histórico más grande del país. Para que lo tomen en cuenta. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Mazatlán cuando llegaste? A ver, cuéntanos. ¿Qué fue? ¿Sabes que yo siempre lo dije? Que Mazatlán se me hacía, porque yo ya tengo 22 años aquí, pero a mí Mazatlán se me hacía como que estaba en obra negra. No, ¿Cómo es eso? hace 22 años. Y les digo por qué, porque todavía no estaba la autopista y había mucha limitante y venía del centro. Entonces yo veía oportunidades para restaurantes, veía oportunidades igual para el tema de actor. Y decía, híjole, o sea, tiene tanto que ofrecer Mazatlán. Y después ya que llegas y vives la experiencia de Mazatlán, híjole, no quieres que cambie. Sí, los mazatlecos tendemos a coger mucho a los foráneos y pues aquí realmente se vive una vida muy tranquila. Ahora sí que aquí la vida se vive sin llorar, ¿verdad? No, pero es cierto. Entonces, a mí, si me dices, ¿qué es lo que te sorprendió de Mazatlán? Te digo, las oportunidades que presentaba Mazatlán, y yo creo que hoy en día sigue presentando, ¿no? Mazatlán, y definitivamente a mí la gastronomía. A mí Mazatlán, algo que me enamoró mucho de Mazatlán fue la gastronomía. Entonces, o sea que eres de buen comer, de buen cocinar. me gusta, ¿sabes qué? Yo creo desde siempre, ahí va tomando ya forma el chorizo con la papa y completamos con la machaca y van a ver cómo quedan los totopos. Se están acariciando. Ya no voy a decir que la papa y el... Ni la papa ni el chorizo, sí. Todo lo que hay ahí. Todo lo que ahí está. No, pero sí te vas enamorando de lo que te da Mazatlán. Sin y lugar a hablando dudas. de eso, ¿qué diferencias encuentras de tu lugar De origen. ¿Sabes? de origen? Ajá. A ver, platícanos de choques culturales. Sí, ¿sabes qué pasa? Que por lo mismo que vivimos en un lugar donde se vive muy relajado, creo yo que sí tenemos un choque cultural en el tema de la puntualidad, por ejemplo. Yo recuerdo mucho que cuando yo llegué... Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Mazatlán, me hablaban amigos y me decían, güey, no vayas a llegar temprano porque todavía no estamos listos. Ya sé. O era una piñata y yo llegaba con mi hija, mis hijas, porque siempre me involucré y me decían a las 4, yo llegaba a las 4 y todavía estaban poniendo globos y no había nadie en la piñata, ¿no? Sí.
Es a las 4 para que lleguen Es a que las sí es 5. eso de la puntualidad está bien arraigado aquí, no la puntualidad, la puntualidad. Y luego lo fui aprendiendo porque después yo ya sabía dónde llegaba temprano y dónde digo, Ah, claro. no tiene caso que llegue Sí, temprano, no entiendo. fui entendiendo. Y por ejemplo, en el caso de mis clientes no hay manera que llegue tarde. No, pues no. No hay manera, ¿no? ¿Y la comida, por ejemplo, Roberto? Fíjate que en la comida te refieres A tu gastronomía. a mi gastronomía con allá. ¿Sabes qué pasa? En el centro del país es diferente. Por ejemplo, allá se cocina mucho con los hongos. La temporada de hongos es una delicia desde chiquitos, desde amarillos, hongos azules, hongos rojos, hongos de patita, hay mucha gastronomía, ¿no? Entonces, cuando yo tengo oportunidad de invitar amigos aquí, disfrutan lo que es Mazatlán, les encanta, les fascina Mazatlán. Cuando yo los invito a Valle de Bravo, de repente disfrutan mucho esa Porque parte. es de valle. Entonces, Sí. disfruto mucho esa parte, ¿no? No has dicho ni de dónde eres todavía. Fíjate, llevamos a medio programa. Expresa de Valle. Ajá. Valle de Bravo. Y todavía no nos dice que es de Valle. No, A ver, estás mezclando ahora. ahora estamos echando la machaca, ya está el Muéstrale a la chorizo cámara. listo, ya está el chorizo listo. Ahora vamos a mezclar con la machaca, ¿no? Se integra la machaca con las papitas con chorizo. Que de hecho, es bien curioso, yo batallé mucho por encontrar buen chorizo, han de saber, porque en Toluca hay muchísimo Bueno, chorizo, muy buen chorizo, ¿no? Rosario es el Aquí bueno. los de El de Rosario. Rosario. Y entonces aquí, El Golis. aquí encontré un chorizo muy bueno que no es el de Rosario, ya no voy a decir Otro dónde, si no me van a patrocinador. sacrificar. Pero sí muy bueno y me gustó sobre todo por el sabor, entonces uno te hace las agruras y muy bien. Entonces, Lo de las amigas. bueno, es que algunos, Claro, poco de edad, con Ya ese la edad, detalle. ya la edad. algunos batallamos un poquito en ese proceso, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo encontrarme con esa parte me gustó. Y fíjate que sí, siempre me ha gustado la cocina. O sea, siempre le he metido. Entonces, te podría decir, por ejemplo, las carnitas light que le decían mis amigos. Esas carnitas, a ti sí te tocaron probar las carnitas de cabeza así de puerco, solamente al vapor, por ejemplo, ¿no? Y Increíble. con unas salsas increíbles. Entonces, hay varias cosas que de repente aquí no conocían y hemos disfrutado. Cosas que has traído, amigo. El pozole ha sido diferente, por ejemplo, te digo, el tema de los chiles en nogada también es, cada quien tiene su receta, pero al final gusta, gusta. Entonces, sí me he metido un poquito de repente, le hago ahí a la cocina, ¿no? Y en base porque me gustaba, ¿eh? Yo desde que me fui a estudiar a Toluca, mi mamá me dice, a ver, aprende para que no estés dependiendo de alguien. Y creo que nos metimos a la cocina, mis hermanos, entonces Eso es muy bueno. Que no te mueras de hambre. no nos morimos de hambre, ¿no? Qué Míranos bien. ahora. ¿Y qué Ahora, es lo que más extrañabas al principio, amigo? Cuando Ya, llegaste ya. a Mazatlán. fíjate que yo como venía de Guadalajara y Ya andabas siempre en estuve todos fuera de la lados. familia, sí, porque estuve en Toluca, luego Guadalajara, estuve viendo también en Estados Unidos un rato por trabajo, por negocio, y ya llegar aquí a Mazatlán, pues fue básicamente a disfrutar del proceso, más bien qué fue lo que más me costó trabajo, que fue el clima, ¿no? Yo llegué en septiembre, no se me olvida, llegué un En septiembre, septiembre. como un 18, algo así, y me acuerdo que mi esposa, porque tenemos negocios artesanías, mi esposa sale a buscarme y no me encuentra, y yo estaba en la cochera en el carro, porque de aquí a que enfriaban los aires, y me buscaba, no me encontraba, y le hago yo así, ¿no? En lo que enfriaban los de En lo que de la enfrentaba en casa. el cuarto, sí, porque pues hace 22 años, pues obviamente llegabas y calor y no lo programaba. En lo que seguimos avanzando con la receta, ¿qué te parece si hacemos unas preguntas? ¡Wow! Con eso de que Wow. quieres que te conozcan un poco más, ¡Wow! te vamos a hacer una pregunta cada una, perdón. Betty, puedes tomar una y la guardas. Alguien que le lea la pregunta porque no te Ahorita le ayudo. Y recuerden. Ay, no, pero fíjate, Fernanda pensó en mí y hizo la letra más grande. Eso, muy bien. Ay, tan linda la Es como, Ferey, ya es como del buena. 60 la letra que traen ahora. Bueno, aquí va la primera pregunta para Roberto. ¿Qué mala práctica del mundo inmobiliario te gustaría que dejara de existir? Esa pregunta está muy interesante, especialmente por el momento que está pasando Mazatlán. Yo creo que muchas veces, y podemos ver casos de desarrollos grandes tan atorados, muchas veces no es tanto la mala práctica, yo creo que pudiéramos llamar a la falta de experiencia, que se vuelve una mala práctica, ¿no? Entonces yo sí pensaría que ahora en este proceso y con el momento que estamos viviendo es aprender de los errores que hemos tenido. Entiendo que muchos estamos como que en modo sobreviviente porque el mercado nos ha llevado a esa situación, pero hoy es actuar diferente. ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Dónde está el aprendizaje de lo que venía haciendo y ahora no tengo que hacer, ¿no? Un ejemplo claro, o sea, antes
vendías un proyecto con la preventa y construías con la preventa y muchos lo agarraron como una fórmula que hoy en día ya no funciona, ¿no? Entonces, por consecuente, nos va a llevar a ese proceso donde sabes que hoy tienes que mejor hacer una mejor planeación de proyecto, mejor planeación de negocio y todo lo que eso conlleva. Entonces, yo creo que es básicamente aprender de esta experiencia, de lo que estamos viviendo. De acuerdo. Eso pensaría. Respuesta. Muy bien. Ok. Vamos a ver, con su número 80. Inge, Sumechi, alguna No, no, pues, leo, suficiente, ¿Qué es No lees. A ver, te ¿Qué, ayudo. qué ha sido lo más? lo más arriesgado? Dice. Sí. Tomen en cuenta unos lentes para Betty en Navidad. Comuníquense y yo les voy a pasar su... De los de Sam's que vienen como 10 así en un Sí. paquete. Es como Ahí les encargo, ¿no? es su graduación como el 5. A ver, Roberto, ahí te va, no te distraigas. Ahí está. ¿Qué ha sido lo más arriesgado que has hecho en una negociación? Inmobiliaria, por supuesto. Seguimos en el mobiliario. Fíjate que, híjole, yo pensaría que Confiar en algo. sí, ¿sabes qué pasa? A veces confiamos en los resultados, a veces esperamos en que las cosas van a salir como tú quieres y sobre la marcha te das cuenta que no es así y entonces tienes que adaptarte en ese proceso a lo que tienes. Pero así de una negociación en particular, yo creo que a lo mejor, por ejemplo, hay una decisión de una negociación donde tiene que ver dólares, pesos y dices, oye, ¿qué te puedo recomendar? Oye, te afecta el tema del tipo de cambio, te genera un conflicto, entonces asegúrate que sea como debe de ser, ¿no? Hoy en día ya Mazatlán está aprendiendo también, hoy en día ya hay productos, por ejemplo, que te producen que te muestran ese producto le llaman ellos, ¿cómo le llaman? Tiene una palabra de escort, le llaman, por ejemplo, como lo hacen mucho en Los Cabos, donde contratas ya una compañía para proteger ese tipo de transacciones, tipos de cambio y etcétera, ¿no? Yo creo que pudiera ser eso. Muy bien, Roberto. Tú sigue preparándole ahí, échale los besos. Sí, Lo que vamos te a- leo la última pregunta. ¿Y por qué nos preparaste uno solo aquí? No, porque Va se por pierde. porciones. ¿Me pasas una cucharita, por favor? Te leo la última pregunta, Roberto. ¿Qué mito sobre Mazatlán te encontraste y descubriste que no era cierto? ¡Wow! ¿Habías escuchado hablar de Mazatlán antes de ¿Sabes? venir acá? Es que hace Que había ratito sirenas. lo iba a comentar y te iba a decir, yo no habías conocía escuchado Mazatlán, nada. ni había escuchado de Mazatlán. Yo Mazatlán lo puse en el radar, mi esposa la conocí por internet. Yo la puse en el radar cuando conocí a mi esposa y después me encantó y descubrí todo lo de Mazatlán, ¿no? Te Pero encantó como tu que un esposa y mito luego a Mazatlán. Mazatlán, Primero me enamoré de ella y Claro. luego de Mazatlán. claro. algo así más o menos Sí, fue claro. por el estilo. ¿Sabes qué? Este lo podemos echar así. Cuidado, traes aquí. Sí, y entonces, ¿algún mito de Mazatlán? Que quede bonito, porque ahorita lo vamos a mostrar en la cámara. Sí, ¿sabes qué? Le vamos a echar el quesito arriba y nos lo vamos a llevar al horno para que le vayan echando el queso. Súper. Para que le vayan echando allá, lo vayan poniendo ahí al horno. Y me gusta hacerlo así en el plato porque, digamos que totopo que agarras, totopo que lleva queso, o lleva frijoles, o lleva algo, si no, al rato los de hasta abajo ya te quedan Muy todos bien, inteligente. te llevan todos bien pelones, ¿no? Limpios. Muy Entonces, inteligente. este plato ya está listo. No sé si nos pudiera hacer favor del horno de microondas, producción, ahora por favor. sí. Platillo terminado. Ya nada más le ponemos la salsita al gusto, la salsita al gusto. En lo que Alejandra y Betty Ujú. empiezan a probar el platillo. Alejandra que lo pruebe porque ella va a hacer. Está riquísimo. Bueno, Delicious. Es de buen como gusto. recomendación de nuestro invitado, dice que le pongas un poquito de salsa al totopo y luego lo pruebes. A ver, Oigan, cuando yo como rico hasta bailo. Vamos a ver si voy a bailar. Ya bailo. vamos a ver. Si le gustó. Roberto, pues ya para cerrar nuestro programa, platícanos, por favor, ¿qué estás cocinando en este momento? ¿Qué está cocinando Roberto González actualmente? Fíjate que platicaba con una amiga hace rato y le hablaba y lo hemos platicado ya en varias ocasiones, la situación que está viviendo Mazatlán hoy en día nos invita a back to basics, vamos a regresar a lo básico nuevamente.
pero con la experiencia que tenemos de esto, ir haciendo los ajustes que necesitamos hacer en el proceso, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando, traemos un proyecto ahí, este proyecto de veleta, lo traemos ahí atrás de la Plaza Ley, ahí en la Palos Prietos, y estamos por ahí trabajando en un proyecto también de unas villas, unos departamentos, entonces estamos en esa parte. Y nos estamos reinventando me refiero en el tema como Sol. Estamos haciendo cosas diferentes, es decir, un equipo más sólido, más pequeño, pero más enfocado ya a cierto producto en particular. Se están especializando. Nos estamos especializando, Tu esa es nicho la de idea. mercado. Excelente. En el nicho de mercado, porque al final andas por todos lados y no andas en algo, es ¿no? Entonces correcto. yo creo que empezamos a trabajar en esa parte. Muchas Muy felicidades, padre. Roberto. Muchas Qué gracias. importante, como dices, analizar qué es lo que está pasando y en base a la experiencia, pues tomar decisiones y ver todo esto como una oportunidad. Yo creo que finalmente eso es lo que tenemos que aprender todos, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Hay quien dice, el éxito viene de la mano con el fracaso, vuélvete experto en fracasar. Porque es donde haces las correcciones que tienes que hacer. Es cierto, es un proceso difícil porque muchas veces nos gana todo el tema, estrés, lo que quieras, pero al final tenemos que pensar en esa parte de qué sigue, qué tengo que hacer diferente y enfocarte en lo que quieres llegar a conseguir para poder llegar ahí. Es correcto. Son esos momentos los que te fortalecen y te ayudan a crecer, queramos o no. Así es. Roberto, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y la pregunta obligada, ahora sí, última pregunta. ¿A quién te gustaría nominar para que sea el siguiente invitado especial? Sorpréndenos. No pienses tanto. Suéltalo. Me da mucha risa, pero creo que el Ricardo Henderson siempre por ahí habla de cosas y cocina y esto. Entonces, Ricardo, nos presumes. No, sí sabe cocinar, Pero no nos ha tocado ver, entonces Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bye, amiguitos. Saluditos. Nos vemos el próximo Bye. viernes en Cocinando con Lisanto Pérez.